8:10 de la noche, amigos, y bueno, vamos a iniciar el programa con la presencia importante, por cierto, del físico, el doctor Modesto Montoya. Él está aquí en nuestra cabina, pero también vamos a tener un enlace con Enrique Solano, un especialista en la computación cuántica. La computación cuántica está dando hoy mucho que hablar y ya incluso llega a temas de redes sociales, donde Google y la NASA ahora están, parece, tratando de cambiar lo que era actualmente el rumbo de la computación. Pero vamos de inmediato nosotros a tener este enlace con Enrique Solano para conocer algunos aspectos de lo que se está generando en el mundo científico sobre el avance de la tecnología y de la computación. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí en Perú, 8:11. ¿Qué hora tenemos contigo allá? Bilbao. Buenas noches, son las 2 de la mañana. 2 de la mañana allá en Bilbao, en Europa. Caramba, muy amable, muy agradecido. Para conocimiento de nuestro público, nosotros quisiéramos conocer el rumbo que está tomando ahora la computación, sobre todo en el ámbito de ir mejorando la velocidad de este tipo de equipos que hoy son muy, prácticamente son parte de nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, incluso también en los smartphones, ¿no? No sé si a ese nivel también va a tener algún tipo de impacto la tecnología y el avance de la ciencia, Enrique. Gracias. El asunto de la computación cuántica es un asunto bastante caliente desde que fue propuesto por el físico americano Richard Feynman a finales de la década del 90, década del 80 y la década del 90 del siglo pasado. Y colegas nuestros y yo mismo pues nos interesamos desde más de 20 años por desarrollar estos conceptos. Hay siempre gente que es más pionera y luego se ha convertido en los últimos años en un desafío y en un reto mundial donde se han generado competencias importantes, no solamente a nivel de gobiernos, como tú dices, por la seguridad que se podría quebrar a nivel bancario, a nivel militar, a nivel geopolítico, estratégico, sino también por la capacidad de cómputo y de cálculo que sería terriblemente alto y por lo tanto generaría un desequilibrio para el país o la empresa que pudiera comprar esta información primero. Caramba, esto es realmente algo que se nos parece, nos presumimos nosotros, que va a revolucionar el mundo de la informática ya en los próximos años. Ahora, ¿este equipo que se viene construyendo en la NASA ya está en plena operación o todavía está en prueba? Ahí habría que ser un poco preciso, ¿no? En los últimos días hemos visto aparecer a nivel mundial en la prensa común, no la prensa científica, sino en los diarios de regular aparición para el público en general, anuncios de Google en particular, junto con NASA Ames, que están en NASA Ames en Mountain View, en California. Tiene un ordenador, un computador cuántico comprado a la empresa canadiense D-Wave, que es la primera empresa que se ha dedicado a fabricar computadores cuánticos. Y han hecho anuncios que, claro, la prensa los recoge y lo va transformando poco a poco, pero yo creo que ha habido un abuso del anuncio en la información y mucho más del famoso teléfono malogrado. Ahora, ¿por qué consideras que hubo un abuso ahí en el uso de la información? Esencialmente porque la máquina esta de D-Wave existe desde la década del 90 ya. Está la empresa, la base está en Vancouver, en Canadá. Yo estuve visitando esa empresa justamente por casualidad hace 2 semanas en Vancouver. IBM también está trabajando en temas similares y varias empresas y universidades. Y el anuncio ha quedado como que finalmente se logró el computador cuántico. Y en realidad lo único que ha sucedido es que han hecho una prueba con estas máquinas de D-Wave, que dicho sea de paso son máquinas muy cuestionables en Europa y en muchos medios académicos, en las grandes universidades en Estados Unidos, en Canadá, se cuestiona. Hay gente con mucha experiencia que dice que no es todavía el computador cuántico, y Google y NASA Ames compraron una máquina de la empresa D-Wave por $10 millones y han hecho uno de tantos tests
y ha afirmado que en un futuro podría superar la velocidad de cómputo de un computador común y corriente. ¿En cuántas veces podría superar la velocidad? El anuncio habla de millones y de millones, pero cuando uno lee, yo soy experto en estos temas y he leído los artículos científicos que están asociados a este anuncio periodístico que se ha hecho, como digo yo, en Mountain View, que es el corazón del Valle del Silicio en California, y la verdad es que comparan el computador cuántico fabricado por la empresa D-Wave, que repito, es cuestionable decir que es cuántico, o sea, es un computador, pero está todavía en duda si usa la física cuántica, y se compara con un computador muy poco potente usando un algoritmo específico. Han hecho un test como para decir si un tipo de computador cuántico que todavía está por verificar le gana a un computador común para una tarea específica, pero es un computador pequeñito, no han comparado con un computador de gran potencia, por ejemplo. 8:20 minutos de la noche, estamos aquí en Peruanos en el Exterior, dialogando con el científico Enrique Solano, un especialista en computación cuántica, así como también con el doctor Modesto Montoya, para conocimiento de nuestro público y para llevar que sea de fácil acceso a su conocimiento, doctor Modesto Montoya. Cuando hablamos de la computación cuántica, por ejemplo, y de las velocidades que podría alcanzarse, estamos hablando, por ejemplo, tenemos aquí una PC portátil, aquí en nuestro escritorio, de que esto en breve tiempo puede ser algo ya totalmente obsoleto, una especie de pieza de museo. Efectivamente, incluso hoy se habla que dentro de poco habrá como tacitas de té con líquidos, digamos, en cierta manera, que son computadoras. Incluso se habla ahora de la molectrónica, en la que ya no necesita cosas sólidas, sino moléculas que hacen cálculos, toman decisiones para detectar gases venenosos, cosas peligrosas, de modo que ya estamos viviendo en otra época. Estamos con Enrique Solano y él podría explicarnos cosas curiosas que dan la mecánica cuántica y otras. Por ejemplo, el famoso gato de Schrödinger, que se dice que el gato puede estar al mismo tiempo vivo y al mismo tiempo muerto. Tal vez Enrique nos ¿Cómo puede... se explicaría eso, doctor? No sé, Enrique... A ver qué nos dice Enrique Solano. Sí, bueno, esta historia del gato de Schrödinger es una propuesta, una especie de historia que se inventó Erwin Schrödinger, que es uno de los padres de la física cuántica, en la década del 30 del siglo pasado, para mostrar justamente las curiosidades de las predicciones de la física cuántica. Es una predicción que todavía no se ha verificado en el laboratorio, pero que sería una consecuencia natural. La física atómica y la física cuántica predicen que un átomo podría estar en dos lugares al mismo tiempo, y ese es el origen justamente de lo que se llama el paralelismo cuántico. ¿Y esto es algo posible de ser real? Sí, de hecho el gato de Schrödinger todavía no, porque es un objeto muy grande, pero que un átomo esté descrito por un modelo matemático que tiene muchas posiciones al mismo tiempo, eso es una realidad cotidiana en los laboratorios ya desde hace muchos años, y es la base de la computación cuántica. Hay otra cosa también importantísima que rompe un poco los esquemas de un hombre clásico, es lo que llamamos la no separabilidad de las partículas, o también la intrincación. Eso que señala que si dos partículas han estado unidas en un momento, esto no pierden la conexión a pesar que estén muy lejos, y podríamos pensar que están comunicadas prácticamente instantáneamente. ¿Podrías explicarnos esto, Enrique? Esto tiene que ver con dependiendo del idioma y del país, inclusive tiene un nombre diferente, ¿no? Tú le has llamado intricación, esto se usa en francés, intricación, en castellano, en España, dependiendo del país, se llama entrelazamiento cuántico, en inglés es el entanglement, o del alemán Verschränkung. Es la propiedad tal como la describes, y es la que permite justamente la aplicación tecnológica que se llama la comunicación a distancia cuántica. Es esta posibilidad de que las partículas guarden correlaciones, inclusive a mucha distancia a nivel cuántico. Es lo que permite haber propuesto el área que se llama de criptografía cuántica, donde los bancos
y los gobiernos podrían comunicarse de tal manera que nadie podrá espiar la información. Por eso el área de criptografía cuántica y de comunicación cuántica ha generado también muchas empresas que ya venden equipos a bancos y a grandes gobiernos. ¿Se nos avecina un mundo mucho más seguro entonces con la implementación de la computación cuántica? Esa es una pregunta compleja que la respuesta la dirá la historia, pero si uno revisa un poco lo que ha sucedido antes, acaba siempre, lo del conocimiento acaba siendo neutro y depende mucho del usuario. Habrá quienes quieran dar un buen uso para la medicina, para la seguridad, y otros que quieran abusar justamente para hacer lo que se llamaría no solamente hackers para los computadores cotidianos, sino hackers cuánticos, ¿no? Es decir, siempre habrá un uso positivo. O sea que el hacker cuántico te violaría inmediatamente el secreto, pero tú tienes que defenderte cuánticamente contra el enemigo, y digamos que hay una competencia entre dos poderosas computadoras. Ese es, como conversábamos en otra oportunidad con Enrique, siempre ha sido así. La ciencia te da conocimiento, poder, pero depende en qué manos está ese poder. Por esa razón es que los países como el nuestro tienen que desarrollar lo más pronto posible la ciencia y la tecnología para que no estemos desamparados. Efectivamente, y Enrique, yo quería consultarte respecto de la implementación de estos nuevos sistemas que aún están en fase, me parece, de desarrollo, pero que todavía no cobran pues una gran vigencia en el mundo y sobre todo no se comercializan, ¿no? Y nosotros somos una nación todavía emergente, estamos tratando de ingresar a esta era de la tecnología para que no nos deje el tren una vez más, y ya se nos viene una nueva tecnología. ¿Cómo ir a esa nueva tecnología con las circunstancias que tenemos y con que aún masivamente ni siquiera aquí el país ha podido ingresar a la tecnología del Internet, a las computadoras convencionales? Bueno, yo pienso que es un poco, la lógica para mí siempre ha sido invertida. Usualmente si uno va, por ejemplo en Perú, al menos en las épocas donde yo vivía, siempre se hacía referencia al monstruo tecnológico americano, que lo es, ¿no? Estados Unidos es el país todavía más poderoso del mundo a nivel tecnológico y de conocimiento. Sin embargo, es mucho más fácil encontrar acceso a Internet en las calles de Lima o de Cusco que en Estados Unidos. Usualmente los países más jóvenes adoptan con mucha mayor rapidez y facilidad nuevas tecnologías justamente porque es fácil comenzar de cero, mientras que países que ya tienen redes muy avanzadas no se actualizan. Y por el lado de Perú, como un país emergente que quiere invertir en tecnología y en conocimiento, yo siempre he sido partidario de una estrategia doble que se permita a los chicos y a los investigadores más talentosos de contribuir con el conocimiento mundial de la historia sin mirar mucho alrededor. A Modesto siempre le he dado el ejemplo que si yo nazco en un pueblo aislado en Perú y miro la tecnología que tengo alrededor, pues si veo solamente palancas o máquinas muy simples, sería muy triste limitarse al entorno tecnológico. A la gente muy talentosa en cualquier parte del mundo hay que dejar que trabaje en conocimiento y tecnología de punta. Y por otro lado hay que hacer inversiones estratégicas para que también el conocimiento ayude a resolver los problemas del entorno. Pero no puede hacerse solo se debe hacer ciencia o tecnología en lo que le es útil para los niños pobres, porque pensar así es miope, es limitado y es la verdad es una de las razones por las cuales los países pobres seguirán siendo pobres, por no tener esa visión global y completa de la ciencia y la tecnología. El 2 de enero vas a estar en el Encuentro Científico Internacional. ¿Podrías, por favor, Enrique, así en palabras pedagógicas, decirle a la gente que nos escucha sobre qué vas a hablar, cómo vas a tratar haz la publicidad de tu conferencia? Voy a tener que adaptar mi tema. Había pensado mencionar algunas relaciones. Mi grupo de investigación en Bilbao está haciendo trabajos de punta, de primer nivel mundial, combinando conceptos de física cuántica y tecnologías cuánticas con comportamientos biológicos. Y seguramente mencionaré, es una línea pionera que tiene que ver con lo que se llama inteligencia artificial cuántica. Pero yo creo que inevitablemente voy a tener que comentar justamente estos hallazgos que han sido anunciados por Google y NASA
y sobre el computador comprado a la empresa canadiense D-Wave, porque yo creo que todo el mundo me pregunta en estos días, por donde voy me preguntan, y ya está normal. Como digo, el anuncio ha sido un anuncio periodístico, lo que se llama una nota de prensa, hecha por Hartmut Neven, es el líder del laboratorio de inteligencia artificial cuántica, que es un colaborador que está en Los Ángeles, que estuve con ellos en agosto en Los Ángeles, y por John Martinez, que es el líder tecnológico de la Universidad de Santa Bárbara, que también pertenece a Google. Y voy a comentar estas cosas porque yo creo que el público peruano es muy curioso. Me encantaría que muchos chicos jóvenes con mucho talento se interesen por estos temas de computación cuántica y sin ningún complejo de inferioridad. Peruanos muy talentosos deben contribuir con el conocimiento y la tecnología mundiales. Ahora, ¿esta nueva tecnología es muy costosa, Enrique? Sí, terriblemente costosa. Las inversiones son muy altas. Estuve en IBM en Nueva York, en la sede de la computación cuántica en Nueva York, de IBM, hace unos días, y justamente oía cantidades, ¿no? A veces uno piensa que solamente las tecnologías nuevas, pero oí, por ejemplo, que cada vez que sale una nueva generación de computadores y de chips electrónicos, de los computadores que usamos todos los días, siempre es una consecuencia de inversiones de miles de millones. Cada vez que hay un nuevo, cuando hablábamos del Pentium no sé cuánto, del 400, cada vez que hay una pequeña revolución tecnológica en computación, tiene de una inversión de varios miles de millones de dólares. En el caso de la computación cuántica, las inversiones están en el orden de los cientos de millones y de miles de millones, pero son gastos generales, no lo hace una persona o un país. Pero son algo totalmente necesario, indispensable de ejecutar. Bueno, el país que no hace esa inversión va a tener grandes problemas, como conversábamos también con Enrique. En los años 80, Europa se quedó un poco en la aplicación de sus conocimientos en computadoras, le ganó a Estados Unidos, y el que invierta primero bien en la computación cuántica será prácticamente la potencia que domine el mundo, creo yo, ¿no, Enrique? Yo creo que cada gobierno tiene que hacer su planeamiento estratégico. En el caso del Perú en particular, yo salí de Perú ya hace 25 años y todavía tengo claro el debate que se hacía en la época y seguramente se sigue haciendo, y es que la gente preguntaba o casi nos acusaba de estar interesados en el comportamiento de los átomos y en la física cuántica, porque decían que eso no daba de comer a los niños pobres. Y he sufrido tanto con estas acusaciones que he desarrollado argumentos muy sólidos al respecto, y yo creo que cada uno desde su posición tiene que hacer su contribución, ¿no? El futbolista tiene que hacer goles, el físico tiene que desarrollar ciencia y tecnología de punta a nivel mundial, el abogado leyes, y así cada uno su trabajo. Cada uno hace su trabajo y creo que así vamos sumando, ¿verdad? Exacto, porque no puede ser que al físico cuántico, que desarrolla conocimiento de punta y contribuye con la humanidad, se le pida que resuelva problemas que no le corresponden. Nuestro trabajo es generar conocimiento de punta y cambiar la historia del conocimiento y de la tecnología. De lo que tú nos dices nos queda muy claro que el futuro tecnológico y científico del país pasa necesariamente por acceder lo más pronto posible a lo que es ahora la computación cuántica. Te agradecemos mucho realmente, Enrique, por este tiempo, por este enlace que te quita un poco de sueño, por cierto, y te agradecemos mucho porque es el aporte de los peruanos, y en ti queremos rendir también homenaje a todos los migrantes, porque tal como tú lo señalas, cada uno desde el lugar donde se encuentra tiene que aportar, porque eso es lo que realmente nos va a hacer un país más grande. Muy amable, muy agradecido, Enrique, por esta comunicación. Y recordando que escuchar a Enrique Solano el 2 de enero va a ser totalmente gratuita en el Teatro La Una. Hay que inscribirse en encuentrocientificointernacional.org. Hay que actualizarnos ahí. Vamos de inmediato, Soledad. Caramba, que no se diga. Gracias, doctor Modesto Montoya, muy amable. 8:33 minutos de la noche. Regresamos, amigos, con más aquí en Peruanos en el Exterior.